Regresamos con más de Despierta con CDN. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía. Es para nosotros un gusto presentar en esta parte del programa al doctor Jorge Marte, quien es director médico de SEDIMAD y también ex asesor del Poder Ejecutivo en materia de salud, específicamente con el tema de la pandemia. Doctor, muchísimas gracias por estar acá. No, gracias a ustedes por invitarme. Me honra. Doctor, para entrar en materia, háblenos por favor de su perspectiva, su valoración de en el momento en el que estamos sobre la pandemia y la acción que han estado tomando las autoridades. Si usted considera que estamos haciendo las cosas bien. Mire, quizás ustedes han escuchado mi opinión que tengo desde diciembre expresando que yo auguraba que esto iba a comenzar a mejorar en la segunda quincena de febrero. Y las razones que exponía era que ya en ese momento se avisoraba que iba a comenzar a vacunarse, al menos en algunos países, y que iba a haber pasado lo que sabía que iba a venir de las Navidades. No había yo tomado en cuenta, mea culpa, que había un fin de semana larguísimo en enero, La Virgen, Duarte, todo junto, por un lado, y por otro, que me pareció un poco prematuro la liberalización que hizo el gobierno al momento de que el toque de queda se acortó y que se hizo apertura de las actividades, y ahí me puse un poco temeroso, porque yo no había tomado eso en cuenta y evidentemente pues ocurrió un rebrote que yo esperaba, pero que ha sido mayor de lo que yo esperaba. Ahora, la buena noticia es que a pesar de eso, yo he estado observando que en los últimos días, en la última semana, tenemos una disminución de casos. Y no lo digo tanto basado en las estadísticas oficiales, porque el mismo Ministerio de Salud Pública ha aceptado que no son perfectas por razones de reporte o por lo que sea. Pero ustedes saben que yo dirijo un centro médico en el que hemos visto 10.200 pacientes COVID, y en el que en público ya he dicho que, aunque poco científico, sobre la marcha me he dado cuenta que una de las mejores herramientas para yo medir dónde estamos es pararme en la ventana de mi oficina y ver cómo está la fila de los pacientes que van a la consulta exclusiva COVID. Y me he sentido muy bien porque ha disminuido últimamente. Además, ha disminuido la cantidad de pacientes que hemos tenido que ingresar, aunque no así la cantidad de pacientes que hemos estado ingresando en unidades de cuidados intensivos. Y creo que eso tiene su explicación. Y me parece que se debe a que se ha abusado un poco en la pandemia de las consultas a distancia. Entonces, si yo soy paciente y me estoy viendo con un médico por telemedicina o por internet, estamos saltando uno de los puntos cardinales de la medicina desde que el mundo es mundo, que es el examen físico. ¿Y qué pasa? Que si un médico me receta algo, yo me siento más confiado y soy más tolerante en cuanto a mis síntomas para llegar al punto de decir, no, la cosa no está funcionando, yo me voy a ir a un centro médico. Y por eso es que he estado advirtiendo que tengamos cuidado y que el examen físico es algo que no puede ser sustituido, ni aunque sea en el COVID. Lo que hay que hacer es destacar consultas para eso específicamente. Y la última parte de tu pregunta, que si estoy de acuerdo con las medidas, bueno, ya dije que hubiese esperado un poco más para la liberalización. No me hubiese casado con una fecha, sino que hubiese examinado día a día cómo estaba la cosa, y a lo mejor una semana no creo que iba a ser tan mayor efecto negativo en la economía, pero en sentido general sí estoy de acuerdo. Creo que las medidas de distanciamiento han funcionado a medias. Si no han funcionado mejor, no es culpa del gobierno, sino de nosotros, de la población,
Y en ese sentido, pues hay que afinar una línea muy sutil, que es forzar al cumplimiento, pero sin excesos, que hemos visto que hay libertinaje por parte de la población y que a veces entonces quiere combatirse con excesos por parte de la autoridad represiva. Esa línea es muy fina, pero en sentido general sí estoy de acuerdo. Doctor Marte, el equipo que despierta ha insistido en que debiera haber mayor flujo de información hacia la población, mayor transparencia incluso, para que la población no solamente esté debidamente informada, pero para que no ocurran cosas como lo de los fallecimientos. En un momento nosotros decíamos aquí, pero ¿dónde están los muertos? Cero fallecimientos, cero fallecimientos, cero fallecimientos. Incluso se llegó a sembrar la sensación en la población de que esto era una gripe, una cosa, 14 días ahí, y después tú volvías. Entonces ahora han aparecido los muertos de golpe. Mencionaba hace un momento, Diario Libre reporta que de 467 personas fallecidas por coronavirus o reportadas entre enero y febrero, solo 60 corresponden a ese periodo. 407 son anterior a los primeros 2 meses del año. Eso no podría ser un indicador de que podrían distorsionarse todas las cifras. Incluso la letalidad ha pasado en los últimos 5 días de 1.24 a 1.28. En el caso de Sedimar, se reportan a su debido tiempo. ¿Qué es lo que ha pasado? Que han aparecido abruptamente 407 muertos en los primeros 2 meses del año que no son de enero y febrero. Sí, mira, el ser fidedigno y transparente en la información en medio de catástrofes y crisis es uno de los puntales de la democracia. Y realmente, si es cierto que han ocurrido informaciones erradas, que las autoridades dicen que proviene de que los reportes no han fluido de la manera adecuada, pues le corresponde a las autoridades hacer que esos reportes fluyan de la manera adecuada, porque ciertamente es verdad que de esos 400 y pico de muertos de enero y principios de febrero, no todos corresponden a ese trecho. Me pregunta de Sedimar, no sé si en algún otro lugar habrá algún retraso en la información, pero Sedimar reporta religiosamente todos los días hasta a quien no tiene que reportar. Por ejemplo, nosotros tenemos que reportarnos obligatoriamente al área geográfica de salud pública donde se encuentra Sedimar, que es la región 6 del Distrito Nacional, y lo hacemos todos los días. Lo hacemos a la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública y sin que nos corresponda lo hacemos al Servicio Nacional de Salud. De hecho, luego de una reunión que tuvimos la semana pasada con parte del Gabinete de Salud en el Palacio Nacional, Sedimar, tuvimos una reunión, nos comprometimos a hacerlo con SENASA, inclusive, simplemente porque a ellos les interesa esa información y la mayoría de los pacientes de Sedimar son asegurados de SENASA. O sea que no veo por qué alguna entidad hospitalaria o centro tenga algún problema facilitando esa información. Pero si la hay, entonces le corresponde a las autoridades enderezar esos entuertos que están ocurriendo en los sitios que pudiesen estar ocurriendo. Pero quizás son los procedimientos. Mire, que usted reporta a la sección 6. Sí. Parece que de ahí podía haber un retraso, no necesariamente del centro hospitalario. Tal vez habría que revisar un poco el procedimiento. Podría ser. Esa parte yo la desconozco, pero realmente no debe ser un problema tan difícil de arreglar. El que el flujo sea fidedigno con lo que está pasando más cerca del momento. Un retraso de 48, 72 horas, yo creo que es razonable, pero no, algunos de los fallecidos ahora resulta que son hasta de mayo del año pasado. Eso no es aceptable. Doctor, en algunas opiniones
que yo catalogo como científicas que usted ha tenido respecto del coronavirus. Usted ha hablado de la inmunidad de rebaño, de tiempos de contagio, de un probable tiempo en el que República Dominicana estaría viendo una tranquilidad epidemiológica, aunque ya usted ha dicho que tuvimos 2 fines de semana largos que no se contabilizaron ahí, pero ahora estamos hablando hasta de una segunda cepa del COVID-19 que no se sabe si queda eliminada o neutralizada con la vacuna. Y cuando usted hablaba de inmunidad de rebaño, solamente estábamos tomando en cuenta la primera cepa del COVID-19 que nosotros tenemos aquí. ¿Qué usted podría opinar ahora en cuanto a inmunidad de rebaño, tomando en cuenta que nosotros tenemos un subregistro aceptado por las autoridades por el tema de los asintomáticos y de las personas que tienen el COVID pero no lo registran o no se hacen la prueba? Cuando estamos a la puerta de cumplir 1 año con el coronavirus en República Dominicana. ¿Qué tanta información tenemos nosotros, tiene el país, tiene Sedimat, tienen los médicos especializados de la inmunidad de rebaño en nuestro país? Miren, yo creo que si hay un aspecto en lo que la Comisión de COVID del actual gobierno y las autoridades de salud nos superaron a la Comisión de COVID y las autoridades de salud del gobierno anterior, ha sido en las pruebas, en la cantidad de pruebas. Nosotros tuvimos muchos problemas y tal vez pudimos ser más eficientes en cuanto a hacer pruebas. Hoy eso ha dejado de ser un problema de tal envergadura y por lo tanto el subregistro ahora que mencionas es menos marcado, pero está ahí. Eso por un lado. Por otro lado, cuando hablamos de inmunidad de rebaño, tenemos que hablar de vacunas, porque de ahí es que depende la inmunidad de rebaño. Y últimamente, en los últimos días, está sobre la palestra de la logística de cómo se van a aplicar las vacunas y de que ahorita hablaba de falta de información y ese ha sido una queja de la población de que no hay una información sobre la logística. Y yo creo que eso es ciertamente extremadamente importante. Pero no podemos olvidar que para aplicar la logística de cómo vamos a administrar las vacunas, tenemos que tener las vacunas. Y yo estoy muy preocupado porque hasta donde yo sé, yo me he enterado de algunas vacunas aisladas que han llegado al país en pequeños lotes, pero que han sido utilizadas por individuos o grupos que se han valido quizás de su poder adquisitivo o de su influencia, pero oficialmente no ha llegado la primera vacuna al país. Estaba supuesta a llegar el primer lote en la última semana de enero. Así es. Y por lo menos, caemos en lo de información de nuevo, por lo menos que se sepa, no ha llegado aún. Me preocupó una declaración de ayer o antes de ayer del ministro que se contradecía un poco con otros miembros del equipo de salud, donde el ministro decía que, hablando honestamente, él no podía decir una fecha de cuándo llegaban las vacunas. Me antecedió un invitado de ustedes que escuché, y no sé si escuché mal, que habló de que en abril... Abril-mayo, sí. Abril y mayo, y honestamente temblé un poco, si es que estamos hablando de que en abril y mayo es que van a comenzar a llegar las vacunas. Por otro lado, he escuchado que no, que la semana que viene o que en 2 semanas. La cuestión es que la logística es muy importante, pero antes que la logística, ahora mismo el gobierno debe poner todos sus esfuerzos en conseguir todas las vacunas que se puedan, no solamente de los 3 tipos principales, que son las 2 aprobadas por la FDA en Estados Unidos, que son Pfizer y Moderna, y la tercera, que no ha sido aprobada aún en Estados Unidos, pero sí en la Unión Europea, que es AstraZeneca, sino ya se han utilizado mucho otras como la rusa, Sputnik V, y al menos 2 o 3 chinas, Sinovac y Sinopharm. Y aunque uno tiende casi por instinto
a creer menos cuando las fuentes son orientalizadas, por decirlo de alguna manera, que cuando provienen de Occidente. Lo cierto es que parece que esas vacunas rusas y chinas, en el peor de los casos, no tienen mucho que envidiarle a las otras. Y en algunos casos puede tener algunas ventajas. Hay una nueva que se ha anunciado todavía, no aprobada, que es occidental, que es la de Johnson & Johnson. Y esta, junto con por lo menos una de las chinas, tiene la ventaja de ser una sola dosis, que es parte de la logística, porque esperamos que se produzca inmunidad de rebaño, pero lo hacemos basado en experiencia de otras enfermedades. Claro. No lo sabemos en base a esta enfermedad, y ya esta enfermedad nos ha engañado más de una vez. O sea que tenemos que ser cautelosos cuando hablemos de inmunidad de rebaño. Pero lo que tenemos que hacer es traer vacunas, comenzar a vacunar. He sido insistente en que no debemos reservar segundas dosis. Tenemos que comenzar a vacunar a los trabajadores de salud que trabajan con COVID, no solamente a los médicos, sino a los trabajadores de salud, y no a todos, a los que trabajan con COVID primero, a la población de edad y a los que tienen comorbilidades, y luego los que prestan servicios vitales para la nación. Y hasta que nosotros no hayamos gastado, por decirlo de alguna forma, todas las dosis, todas las primeras dosis que nos caigan en esas personas, no podemos estar diciendo, aquí ya yo te vacuné y aquí está tu segunda dosis para 4 a 6 semanas. No, esa segunda dosis tuya, casi seguro la necesita José Pérez, que a lo mejor la necesita tanto como tú, por la labor que hace o porque está enfermo. Y yo creo que eso es extremadamente importante. Doctor, pero si hemos tenido esta dificultad para alcanzar la primera vacuna, ¿sobre qué podemos pensar debe utilizarse esa totalidad de vacunas que lleguen? ¿Qué podría pasar si en 6 semanas no se logra la segunda dosis? Eso podría generar alguna dificultad, sobre todo bajo la experiencia que tenemos, ¿no? Bueno, ciertamente. La parte no mala de eso es que, primero, en la mayoría de los casos, no universalmente, las vacunas aparentemente confieren protección por un tiempo mayor del que pensábamos inicialmente. De hecho, los 21 días, las 3 semanas para la segunda dosis, ya prácticamente se han alargado en todas partes. Y hay, por ejemplo, reportes de pacientes que tienen ya 40 semanas y tienen inmunidad con la primera dosis. Y en lo que no ha sido necesario una segunda dosis. Por supuesto, eso no es generalizable, ¿eh? Habría que ver cada paciente individual. Y eso es parte de por qué yo digo que el dinero inicialmente hay que ponerlo en la primera dosis. Y no dejar de vacunar por primera vez a un segmento de la población para reservar segundas dosis. Tiene lógica eso. Muy bien, gracias, doctor Marte. Doctor Marte, muchas gracias. Creo que gracias a ustedes. Ha sido muy orientadora su presencia aquí esta mañana. Se nos quedaron preguntas, doctor Marte, pero no tenemos mucho tiempo. Gracias por estar aquí. ¿Puede volver? Vamos a traer una segunda dosis de su presencia. Sí, claro que sí. Vaya, venimos. Pausa. Gracias.